y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hijos, qué alegría que estemos acá, y de verdad que esta experiencia debe ser sagrada. Todos los últimos domingos de cada mes, para nosotros, más allá del contenido de lo que se ve, lo más importante es estar en comunidad, siempre. Siempre lo más importante es estar en comunidad. Porque en la comunidad Dios me fortalece, me bendice. Por decir que algunos de nosotros hayamos venido, el Señor usa la alabanza de mi hermano que vino, ¿sí?, y me bendice. Pero si tú te separas, te debilitas, ¿sí? Te debilitas. Entonces, delante de Dios vamos a hacer un compromiso a Él, privilegiar siempre nuestros encuentros, que es una sola vez al mes, pero privilegiarlo en el calendario como algo sagrado, como algo pertinente para mi crecimiento espiritual, ¿sí? Obviamente que los que están ya crecidos no tienen que venir, eso sí es cierto. Ya los que están listos ya no hay problema. Sin embargo, yo leo aquí en la carta a los romanos que el abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento de Dios son insondables. Leo yo aquí, al menos Romanos 11:33 dice que es así. O sea que parece ser que la vida no nos alcanzará para conocer lo inmenso de Dios. ¿De acuerdo, hijos? ¿Por qué? Porque estar juntos, el hecho de estar juntos, de verdad se lo digo, ya exorciza el espíritu de división. Ya sacramentalizamos la experiencia de Dios. Estar en unidad, eso ya basta. Si tú no querías venir y viniste, a pesar de que no querías, anótate un escalón en la presencia de Dios, porque eso glorifica a Dios. Tenemos que superar la vida espiritual más allá de los gustos, ¿sí? Ya nos hablaban de que no es si me gusta, de si quiero, ¿no? Es verdad, el Señor le dijo a Pedro: irás, otros te llevarán, irás a donde no quieres. ¿Por qué? Porque esto es santidad. La santidad no es si quiero, es que en sí mismo la obediencia. Por eso Jesús se lo dijo en el Calvario, allá
Monte de los Olivos: Señor, si es posible, aparta de mí este pecado. Miren, pero eso fue un lenguaje elegante que utilizó los evangelistas para decir: oye, yo no quiero esto. Sino que ellos les tocó escribir un poquito elegante para que la cosa no se sintiera así. Pero en realidad era eso. ¿Qué tal que fuera a gusto? ¿Cierto? Entonces vamos a glorificar a Dios en ese primer momento. Bien, centrándonos en el texto, traigo 3 ideas fundamentales. Primero, Jesús le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y me gusta porque lo que tiene que hacer un discípulo de Cristo es enterarse de lo que la gente o de cómo la gente percibe a Jesús. Es el trabajo que nos toca hacer. Para eso nos toca evangelizar. Para eso nos toca salir. Para eso nos toca meternos allá donde está la cotidianidad. Es un error garrafal que usted se separe. Es un error garrafal que usted le huya al mundo como cotidianidad. ¿Por qué nosotros no llegamos a hacer respuesta para los hermanos? Porque no sabemos la gente que necesita. Ya las necesidades de 1970 ya pasaron. Ya las necesidades de 1990 ya pasaron. Ya las del 2000 pasaron y está pasando las de la pandemia. ¿Qué es lo que necesita la gente? Y para eso yo tengo que estar en contacto siempre con la gente, sin negociar mi fe, sin negociar mi vida, pero entender qué necesita la gente. ¿Qué necesita? Vamos a entrar en campañas. ¿Qué necesita la gente ahorita? Es necesario entender eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el Cristo que necesita la gente es el Cristo que debemos orar en nuestros grupos de oración. Nosotros nos debemos volver respuesta para la gente. Padre, es que ya en el grupo de oración ya no viene gente, ya no. Preguntemos. Eso sí es cierto. Si yo voy a un grupo de oración a buscar a Cristo y no lo encuentro, ¿qué tengo que hacer yo? Pregunto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ah? Sí, yo. Eso es normal, hijos. A mí me dijeron que aquí estaba Cristo, pero lo que encuentro es... no. ¿Cierto? Porque es necesario, mis hijos, que encontremos a Cristo. Y para eso hay que dar a Cristo y estar con Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando el Señor le dijo a los discípulos que su hijo tenía un demonio y ellos no pudieron? Y luego vino el maestro y le dijo: oye, por favor, puedes tener piedad de mi hijo. Es que yo le he dicho a tus discípulos que me ayuden y ellos... Señor, vine con depresión y esto, pero en la renovación carismática no pudo. Entonces mejor me voy para Reiki, para la pránica, para la meditación trascendental, porque es que allá, eso es lo triste. Eso es lo triste. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, padre. Pentecostés es dar a Jesús, dar el poder de Dios. ¿Sí? Yo antes de entrar a las cosas del Señor, me acuerdo que primero participé en un grupo que se llama Centinela Juvenil. Hágame el favor. Hágame el favor. Puro paseo y trasnochadas, ¿sí? Centinelas.
Y la excusa de nosotros a las 3 de la mañana y mi mamá regañándome y que aquí hora viene, no, estábamos juvenil. Y de verdad, no tiene sentido salir de mi casa si no va a ver a Cristo. Se van a morir los grupos de oración si no bebemos de Jesús. Y por eso hay que estar siempre en el Santísimo. Y por eso hay que estar, ¿cierto?, en el Señor, ahí a los pies. Por eso uno no negocia la fe. ¿Sí me entienden? Porque Cristo de verdad es la única, no hay más opción, es la única opción. Por eso hoy nos pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen tus primos? ¿Qué dicen tus familiares? ¿Qué dice tu propia gente? ¿Qué dicen de Cristo? ¿Cómo tienen al Señor allá? Yo me acuerdo de verdad que estaba en el nombre de Jesús, ya en mis 2 últimos años, 10 y 11, ya estaba ya en la presencia de Dios, ya había conocido la renovación carismática. Y pues yo me destaqué en mi colegio por burlarme siempre de los compañeros y de Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya yo quise ser serio, entonces me pasó algo porque ellos ya despectivamente decían, ay, ahí va el curita, ya va esto, ya va lo otro, esto y lo otro. Bueno, lo recibía, tenía que reparar tantas cosas en el Señor y bendito Dios, ya me lo merecía. Pero hay una cosa que no estuvo bien. Y fue que el día nosotros ganamos la personería en 11, y pues claro, entonces me esperaban allá. Yo les dije, oye, yo voy un ratito, hombre, no quiero ir. No, Marteros, tenés que venir, hombre, tú nos animabas las fiestas y ahora, ¿cómo que no? Entonces, no, sí, pero mira, es que mi papá, mi mamá, ¿tú desde cuándo has pedido permiso? Bueno, entonces estábamos allí. La verdad no quería ir porque pues sabía lo que me arriesgaba, sabía lo que estaba allí, el ambiente y todo lo que, imagínense, la personería, estábamos pues, mejor dicho, los super hello del colegio, ¿cierto? Pues cuando llego, hermano, de verdad, estaba con toda honestidad, con la intimidad en el Señor, no quería ofenderlo, no quería esto, pero hice ese pacto con Dios, lloré la fiesta. Yo oré, yo le pedí al Señor, me sellé con la sangre, mira Jesús, no quiero romper amistad en este momento, pero la verdad es que el personero es mi mejor amigo, imagínate, por favor, Natalia, me está pidiendo esto. Y sí, y me acuerdo que me fui, le pedí permiso honestamente, mamita, tranquila, son las 10, a las 11 estoy aquí, ya, más o menos. Pero algo sí sucedió, es que cuando llegué, sí, a compartir la fiesta, ya empezaron con la recocha, ya empezaron ese tema, y ya me acuerdo ya que me jalaron y venga para acá, ya, y bueno, colorín colorado, ¿cierto? A lo que quiero decir es que, claro, empezaron temas que no eran de Dios, y yo pedí, hombre, así, oye, no, cálmate, respeto, esto y lo otro, no, nada, qué iglesia, qué cuento, qué esto y lo otro, y claro, en medio del discurso yo tomé rabia e impulso y me vine con una rabia porque habían ofendido a Jesús. Sí, lo ofendieron y lo ofendieron y yo no podía permitir que eso, ojo, porque ese es el testigo no puede permitir que a Jesús se lo ofenda, porque no entra, no cabe. Ahí donde no me quieren a Dios, yo no puedo estar. Tú no puedes contar con mi amistad si tú no cuentas con el Señor. No puedo compartir contigo. Te saludo, te quiero. Si me pides un mercado, te lo doy si quieres. Pero no me meto contigo porque eso no se negocia. El único que estuvo cuando estuve bajoneado fue Él y eso no se cambia. Entonces, claro, salí con esa rabia y salí con eso y Él me dice, ¿sabes qué?
y le dije al personero: felicitaciones por tu personería, pero me voy de esta casa y la verdad no me gustó lo que pasó aquí y esta falta de respeto, y me voy. Cuando yo al día siguiente, listo, llegamos, yo vi que todo el mundo estaba serio, callado. Yo dije: ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les terminó? Todos callados. Cuando alguien por ahí tiene una amiga que se llamaba Ángela, que le pasó: oiga, pero súper o no. No, más aburrido. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te parece que primero se nos dañaron los equipos? Todos se nos dañaron íntegro. Hubo un cortocircuito, uno de esos allá y ¡plum! Bueno, después seguimos, dije, compartiendo allí. ¿Y cómo te parece que a fulana de tal le pegó a fulana de tal? Y eso se pegó una paz, y entonces entró los papás, y ahora los papás están todos divididos y todas estas cosas, y fuera de eso llegó la policía y ya nos tocó irnos a nosotros y todo eso. O sea, realmente, ¿cierto? Yo le dije: lo único que sé es que oré por ustedes, ¿oyeron? Claro. Y obviamente lo que hicieron, valgan de reservarme el detalle a profundidad, pero se ofende al Señor. Cuando se ofende un profeta, se ofende al Señor. Y cuando se ofende al Señor, se ofende un profeta. No sé si me estoy haciendo entender. Es que él va con uno. O sea, él va con uno, él camina con uno, y el Señor se hace respetar. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, el Señor se hace respetar cuando tú pides obediencia, cuando tú pides bendición, Él se hace respetar. Ese es uno. Otro segundo testimonio de esta autoridad de Dios me sucedió con mi hermano, el mayor. Ustedes saben que uno siempre tiene una ovejita chévere, por no decir que están grabando, y no quiero que mi hermano. Pero él no creía tanto en el Señor, y él me veía mucho orando. Y él, cuando yo decidí ser sacerdote, él me quedó mirando así todo raro y que: ¿en serio? Te volviste loco. Incluso me han disculpado, utilizó una cantidad de cosas allí, pero el Caribe, y eso no lo entiendo en casa. No lo entiendo. Y entonces sí, pues mira, aquí está el contador, está el ingeniero, y faltabas tú, el abogado. ¿Cómo nos vas a dañar la empresa familiar? No, esto es así, y de verdad siento este llamado por el Señor. No, y se enojó y tuvo, y de verdad tiró la puerta porque lo ofendió. No sé qué lo ofendió, sí sé que lo ofendió, pero cuando llegó, él se casó y no podía tener bebé. Por allá, al octavo mes, viene y me dice: ¿por qué no le oras a ese tu Dios? Yo le dije: ¿y para qué? No, es que Marilyn no puede tener bebé. Pero es por culpa de Dios. Así dije yo. Entonces él estaba así, y no, y que nada, y que tal. Bueno, pero por lo menos tienes a Dios en la mente, o sea, quiere decir que Él es capaz. Pues es que tú me estás diciendo cada rato que Él es capaz. Sí, eso sí. Para mí sí es capaz, pero hay que creer. Por eso te estoy diciendo que ores a ese tu Dios. No, fíjate que yo no hago ese tipo de favores. A mí me enseñaron en la renovación que hay que orar con la persona al lado. Al menos eso es lo que yo tengo. O sea, si oramos juntos sí podemos, pero si no, así de razoncito no podemos orar. Y entonces él era así todo, él era así y así. Entonces
¿pero cuándo vamos a orar? Y que no me vea nadie. Ah, bueno, listo, entonces, si quieres, ahí en el cuarto, normalmente, a las 9 de la noche, estoy en oración, ven, y esto y lo otro. Ah, por eso es que no me abrías, y yo con tanta cosa, sí, ahora te voy a abrir. Y entonces, puntualito llegó, pero él llegó así como que esto, como que nadie ve, y entonces quedó así, bueno, vamos a orar. Él no se sabía persignar, bueno, vamos a empezar a persignarnos. Esta es la cruz del Señor, en el nombre del Padre, y él empezaba así. ¿Cierto? Y ahora vamos a poner las manitos así. Y entonces él no se veía, él se viera la risa, él no se daba, era así todo petrificado, así. Usted le va primero a pedir perdón al Señor por todas las ofensas que le hemos hecho. Y dice, yo no le he pedido perdón a nadie. Uno empieza. Y entonces empezamos allí. Esta primera oración es del perdón. ¿Y cuántas oraciones son? Esta es la primera. Y él empezó así, empezó una oración, primer día, segundo día, vente tranquilo. Cuando las personas están empezando, no les decían mucho porque la aburren. Cojan un poquito, denle el perdón, denle la oración y terminen rapidito hasta que vayan abriendo el corazón. Y ven mañana, y ven pasado, y ya el tercer día ya venía con docilidad. Ya me decía, hermanito, vamos a orar, ¿sí? Hermanito, sí. Y empezamos a orar en el nombre de Dios. Y el Señor nos mandó a orar 3 meses por esa intención. Y el Señor le dijo, después el Señor le dijo a él, vas a orar por tu esposa y tú mismo le vas a poner las manos en el vientre. Y ahora le oras tú le vas a orar. Pero no es que ella no sabe que yo estoy orando, pues ya va a saber que estás orando. Ya va a saber que estás orando. Entonces, claro, y empezó así, y él empezó a orarle. Y entonces al día siguiente mi cuñada se levantó toda así como rara, y yo, ¿qué hubo, cuñada? ¿Qué le pasó? No, en mi hogar están pasando cosas raras. Yo ya pensaba que era un espíritu, una cosa de esas. ¿Y qué pasó? No, que ahora tu hermano está orando. Él a mí nunca me había dicho, no, sigue, porque ahora te toca orar es a ti. Ella tampoco oraba tanto. Y entonces empezó el Señor a los dos a ponerlos en oración. Cuando ya estaba en oración, me decía el Señor, y ahora pídeles que hagan una buena confesión, ¿cierto? Entonces, hermano, ven acá, ¿hace cuánto no te confiesas? Es que la Biblia dice en Proverbio 28:13 que el que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiese y lo deja será perdonado. Eso es lo que está, hermano. Tú no quieres amar a Dios. No, yo sí lo quiero amar, pero es que a mí nadie me ha dicho, bueno, vamos a hacer la de la confesión, de poner la hojita y todas esas cosas, y ahora usted va a ir donde el Padre. ¿Va a ir dónde? ¿Va a ir dónde? ¿Y él que estaba renegando? Ahí lo estaba cogiendo el Señor. Ahí lo estaba afinando el Espíritu Santo. El que no quería que su hermano fuera sacerdote, ahora lo mandó a un sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan cuando los 10 leprosos dicen que se van a sanar y Jesús le dice, vayan del sacerdote, y de camino se iban sanando, ¿cierto? Pues el Señor daba ese sentir como que listo. Y pues los dos empezaron a esa confesión, a una confesión bien, porque la del matrimonio no la hicieron sino como por ahí como requisito, ni sabían, no, perdón, el padre, bueno, no les siguió como era, ¿no? Sino que listo, llegaron allí, no, esto hay que hacerlo así. Cuando ya estaban en gracia, ahí sí volvimos a orar. Bendito Dios para llegar en este momento y glorificar al Señor. Pues bien, a los 3 meses, Marilyn sale encinta, porque ella tenía una enfermedad que se llama, era un ovario poliquístico, no sé cómo se llama, bueno, endometriosis con todas tantas cosas, bueno, entonces ya le habían descartado de que no, y era pues una tristeza, y pues tuvo la bebé, se llama María Ángel.
¿cierto? Pero como el Señor no se quedó en vano, ahí mismo quedó en cinta para la segunda. Y la segunda se llama María José. Entonces, cuando estábamos así, él glorificaba a Dios. Entonces me decía lo siguiente: hermano, Dios es grande, Dios es poderoso. Y yo le decía, pues ese Dios grande y poderoso es el que me está llamando para ser sacerdote. ¿Cierto? Entonces él, a partir de ahí, empieza a glorificar a Dios y se empieza a entregar a Jesús, ya dejar tantas cosas en el nombre del Señor. ¿Por qué quiero decirles esto, hermano? Porque un discípulo que se entrega al Señor es respaldado por su presencia. No pueden negociar nunca el poder de Dios, ni nunca su amistad. Nos queremos a todos, pero que nadie te ofenda al Señor Jesús, que nadie te ofenda la obra del Señor, ¿cierto? El Señor es muy grande y muy poderoso, y hoy el Señor quiere decirle: busque qué está diciendo la gente que es tu Dios. No le presentes a un Dios chiquitico, porque no van a creer. Háblenle de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que sigue haciendo. Y yo todos los días le digo al Señor: Señor, danos más testimonio para seguir creyendo. Si ustedes no le piden a Jesús los testimonios, no se va a manifestar. En sus grupos de oración, pídanle al Señor que se manifieste con poder y con grandeza. Órense entre ustedes, bendíganse entre ustedes, alaben a Dios entre ustedes. Que sea un río de agua viva lo que experimente la renovación en medio de ustedes, ¿cierto? Porque hoy el Señor dice: Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y usted está sobre la iglesia de Cristo, usted está sobre el poder de Dios. Y Dios dijo que iba a dar esa llave. Esa es la llave de su gracia, esa es la llave de su bendición. Amén. 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 Purísima. Vamos a ponernos de